En la segunda sección de este Salmo 95, del versículo 7 al 11, la respuesta a la invitación a la alabanza de la primera sección del Salmo la produce un profeta del culto, que se levanta para advertir al pueblo sobre las consecuencias adversas e indeseables de la infidelidad. Comienza su mensaje de denuncia con la frase: si oyeres hoy su voz, que es una manera de desafiar la actitud del pueblo, obedecer el mandato divino. El profeta articula en medio de este algarabía, de esta celebración, una firme denuncia al pueblo que intenta impedir que se repitan las acciones y los errores de los antepasados, que trajeron al pueblo dolor, agonía, derrota, deportación, dolor y llanto. El salmista, que hace funciones de profeta en el poema, recuerda las acciones rebeldes del pueblo en la época de liberación, específicamente en Mashá y Meriba. El pueblo, aunque había experimentado la intervención salvadora del Señor, se rebeló contra el Señor. Me tentaron vuestros padres, me probaron, dice el versículo 9, trayendo sobre ellos mismos la muerte y la imposibilidad de ver cumplida la promesa de ver y disfrutar la tierra prometida. Las consecuencias de la rebeldía fueron terribles para el pueblo. La respuesta divina a esas actitudes de arrogancia e infidelidad es que no entrarían al reposo divino, que alude al disfrute del cumplimiento de las promesas de Dios. El descanso o reposo es ver logrado el propósito divino en la vida del pueblo. Ese disfrute pleno y grato no se logró, no por la incapacidad o indisposición divina, sino por la deslealtad del pueblo, por la rebeldía de los antepasados del pueblo de Israel, que prefirieron los caminos de la infidelidad antes de responder con fidelidad, gratitud, firmeza y seguridad a los desafíos y problemas que les presentaba el desierto. Este poema pone de manifiesto la tensión creadora que existe entre la adoración a Dios y las denuncias proféticas. La adoración debe no solo incluir elementos de gratitud al Señor y exponer con claridad el fundamento de sus agradecimientos, sino debe incluir elementos educativos que desafíen al pueblo a la fidelidad y al compromiso. Este salmo es un magnífico ejemplo de la importancia de unir el mensaje profético a la fidelidad y el compromiso. Este salmo nos lleva por ese camino. El mensaje profético debe estar presente en las celebraciones, en los festivales, en las alabanzas, en la adoración a Dios, pues ese ambiente de reconocimiento y espiritualidad es un magnífico entorno para la educación transformadora, que va a incentivar no solo las devociones, sino las demostraciones concretas en la historia de la voluntad redentora del Señor. Este salmo incluye el tema del descanso como símbolo de la entrada a la tierra prometida. El pueblo no descansó por la infidelidad y deslealtad, que de forma concreta eran actos de desobediencia al pacto o alianza que había establecido el Señor. La infidelidad fue la causa para que el pueblo no disfrutara el cumplimiento de las promesas divinas. Sin embargo, en contraposición a esta imagen del pueblo infiel, el Salmo alude a Dios como este pastor fiel, que se preocupó por liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para posteriormente guiarlo en el desierto y llevarlo a la tierra prometida. Y aunque aquella generación no logró ver el cumplimiento de la palabra divina, la generación próxima no solo vio hecha realidad la promesa del Señor, sino que participó en las dinámicas de entrada, conquista y asentamiento de Canaán. Es en esta extraordinaria tradición de pastor fiel y amoroso que se presentó Jesús de Nazaret a su pueblo. Sus mensajes no solo afirmaban la importancia de la adoración y el cultivo de la piedad personal e individual, sino también enfatizaba las implicaciones proféticas y comunitarias de su palabra desafiante y firme.
Por esa capacidad de integración y contextualización, Jesús presentó el mensaje del reino de Dios con autoridad y valentía. Denunció tanto las experiencias religiosas superficiales cautivantes como a los líderes políticos de su época que con sus decisiones y acciones oprimían al pueblo e intentaban detener el paso firme y decidido de la voluntad de Dios en medio de la historia humana. Es en este Salmo 95 que vemos la alabanza y la penitencia, la adoración, la advertencia ante la ausencia de esa adoración. El Salmo comienza con un llamado exuberante a la adoración y es difícil leerlo sin ser contagiado con algo de entusiasmo del escritor. Dice enfáticamente: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Sin duda, escuchamos la voz del Espíritu Santo en estos versículos, llamando a Israel a volver a la adoración a Jehová al final de los días oscuros de la tribulación. Pero no debemos olvidar su voz llamándonos también de todo ídolo que nos pueda detener. Es interesante este salmo en su estructura, que aunque es un salmo corto, es potente en su enseñanza. En un corazón endurecido será inútil para la adoración. Un corazón endurecido es tan inútil como un terrón de lodo endurecido o una rebanada de pan duro. Nada puede restaurarlo ni hacerlo útil. El salmista nos advierte, que no endurezcamos nuestro corazón como lo hizo Israel en el desierto. Que cada vez, en cada día, se continuaban resistiéndose a la voluntad de Dios. Estaban tan convencidos de que Dios no podía liberarlos, que simplemente perdieron su fe en Él. Cuando el corazón de alguien se endurece, esa persona está tan aferrada a sus caminos que no puede volver a Dios. Y esto no sucede de una sola vez. Es el resultado de decidir pasar por alto la voluntad de Dios una y otra vez. Si nosotros no resistimos a Dios el tiempo suficiente, quizás Él nos deseche como si fuésemos pan duro, inútil y sin valor. ¿Qué nos impide hoy obtener la bendición principal de Dios? ¿Qué nos impide entrar en su reposo? ¿Hemos sido malagradecidos? ¿No estamos dispuestos a adorarle? ¿No somos capaces de someternos a su voluntad? ¿Hemos endurecido nuestro corazón? ¿Tenemos dudas obstinadas que prueban a Dios? En Hebreos 4, versículos 5 al 11, se nos alienta a que no endurezcamos nuestro corazón, sino que rechacemos el pecado y cualquier cosa que nos aparte de Dios. Seamos dóciles. Oremos a Dios para que nos permita esa docilidad. Seamos obedientes. Seamos pacientes y confiemos en las promesas de Dios. Que Dios, a su tiempo, dará recompensa. Que Dios, a su tiempo, nos permitirá ver la acción de su mano en nuestra vida, en nuestro caminar y en nuestra persona. Oremos por ello. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.